noches, familia. Hoy nos estamos reuniendo en los puntos de encuentro. Sé muy bienvenido. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, pastor de esta casa, la Viña Tel Aviv, de esta gran familia. Y estamos terminando la serie que estamos hablando sobre la fe y la prosperidad. Hace ya 2 semanas que estuvimos viendo unas cuantas principios, por sobre todas cosas entendiendo que cuando hablamos de prosperidad no solamente estamos hablando de dinero, entendiendo que Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida conforme prospera nuestra alma. Y también estuvimos viendo de un principio que habla la Biblia, donde dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Estuvimos viendo en estas 2 semanas que pasaron que cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad y nos sometemos a su voluntad, Él va añadiendo todo lo que necesitamos, no solo en dinero, también en salud, en matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida, conforme necesitamos para alcanzar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y hoy estaremos cerrando esta serie en la que estuvimos viendo lo que nos dice la Biblia acerca de la prosperidad y la fe. Y a modo de cierre estaremos viendo o considerando 3 aspectos importantes. Yo le puse y los titulé de esta manera. Estaremos hablando de recursos, estaremos hablando de relatividad y estaremos hablando de dependencia. Así que empecemos. Recursos. Mirá, la prosperidad solo puede ocurrir. Estamos hablando de la prosperidad integral, ¿no? No estamos hablando solo de dinero, porque he observado que en los diferentes puntos de encuentro todos los debates terminan hablando de lo que tiene que ver con lo material. Estamos hablando de tener todos los recursos que Dios tiene para nosotros. Mira, la prosperidad solo puede ocurrir cuando Dios es la única fuente de esos recursos que necesitamos. Desde ese momento que Dios se transforma en la fuente, en la única fuente de nuestros recursos, se nos permite o se nos hace posible evitar las trampas que nos llevan a la escasez. Y te repito, no estamos hablando de solo de dinero, escasez de paz, escasez de salud, escasez de recursos económicos. Cuando entendemos que no es el banco, que no es el gobierno, que no es el sistema de salud, que no es el cheque que me da mi jefe, que no es que yo soy buena onda con mi mujer, que ninguna de estas cosas es mi fuente de recursos, las cosas empiezan a cambiar. La mayoría de las pruebas espirituales arrojan luz sobre estas cosas que estoy diciendo. Hemos visto que cuando ellos pusieron a Dios como fuente de sus recursos, todas las cosas empezaron a ordenar. Debemos entender, debemos aprender a ver mucho más allá de las circunstancias que nos rodean y que podamos aprender a confiar en aquel que ha prometido ser la fuente, de nuestros recursos. Pablo le escribe a los filipenses desde la prisión y él les dice ahí en Filipenses capítulo 1 versículo 9: y esto les pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aunque la situación del apóstol Pablo era apremiante, era grave, no tenía recursos, él confiaba que en un futuro estaría mejor. ¿Y en qué se basaba su confianza? Sabía que los creyentes filipenses estaban orando, la iglesia de Filipo estaba orando por él y él tenía la absoluta certeza que la provisión iba a llegar a través del Espíritu Santo. Y esto, podemos resumir, es lo que significa tener a Dios como única fuente de recursos. El segundo punto que quería hablar hoy es sobre relatividad. Mira, Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: Dios siempre dará su bendición mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendamos. Es importante, hablamos de esto hace 2 semanas atrás. La bendición de Dios está siempre ligada a su propósito.
así como que se relaciona de algún modo con la norma cultural en la que nos encontramos. Escucha, cuando él dice mucho más, no es lo mismo que decir excesivo. Muchas veces malinterpretamos, o aquellos que enseñan la teología de la prosperidad usan este versículo distorsionadamente y distorsionan este mucho más, diciendo que esto está hablando de hiperabundancias y la Biblia no nos está hablando de eso. No está diciendo que sea excesivamente. Lo que nos está diciendo es abundantemente, en abundancia. Bendición o provisión. Siempre están guardando una relación con la cultura, con el mundo en el que vivimos. Si vos me permitís ilustrarlo, Dios no le va a dar a nadie un auto Rolls Royce si esa persona vive en el desierto de Kenia, por ejemplo, o en el medio del desierto de Uganda. Nunca le va a dar un Rolls Royce a alguien que nunca vio una Tajnadelek, una gasolinería. No le va a dar a $1.000.000 a alguien que vive en una cultura que se maneja o que comercia a través del trueque. Pero, sin embargo, en toda cultura, sea la que sea, la del trueque o la cual fuere, su generosidad, la generosidad de Dios, la provisión de Dios, excederá todo lo que nosotros podamos definir. Aún suplirá todas nuestras necesidades. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? Cuando Yeshua dio de comer a la multitud con el almuerzo de un niño, con la vianda de un niño. Sobraron tantas cestas, tantas canastas de comida que sirvieron para aún alimentar a los discípulos. Hizo que les sobrara la comida y lo que Dios proveyó era aún más de lo que ellos esperaban. Pero no era suficiente para abrir un supermercado de peces y panes. Debemos esperar, pero también debemos accionarnos para que la bendición de Dios esté sobre nuestra vida. Sabemos que la generosidad de Dios será más grande que nuestras normas, pero al mismo tiempo no nos conducirá, no nos guiará a violar las normas culturales con ostentación, con excesos, con cosas que no le lleven la gloria a Dios, aún no nos llevarán al despilfarro. La bendición de Dios está diseñada para hacer que la gente ponga su atención en aquel que es el que bendice, o sea, en Dios, y no en la bendición misma. Bueno, y vamos a terminar el estudio de hoy viendo el tercer punto. Habíamos dicho dependencia. Hay un principio bíblico que quisiera compartirte, y dice así: la prosperidad en el sentido bíblico es imposible sin antes aprender a depender completamente del Señor, olvidando la dependencia de mí mismo, la dependencia en mis fortalezas, en mi esfuerzo, aún olvidando las bendiciones recibidas con anterioridad. Y esto podemos ver en el Salmo 30, esta canción en la cual David dedica el templo. Si lo leemos con atención, podemos observar que en cierto momento es como que David se distrae y empieza a depositar su confianza en la prosperidad que le había dado el Señor y no en el Señor que le había dado la prosperidad. Él dice en el versículo 6, dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. O sea, en su prosperidad, ese era el fundamento en ese momento. Sin embargo, inmediatamente en el versículo siguiente él confiesa que Dios lo afirmó como monte fuerte. Más adelante, en el mismo Salmo, David confiesa y declara que su lamento fue cambiado en baile. Mira, David recibió tanta bendición que por un momento colocó su confianza en su fortuna, en sus tierras y en su prosperidad, aún reconociendo que era Dios.
pero él había centrado su confianza en eso que Dios le había dado, aún por encima del mismo Dios que se lo había dado. Y sería bueno que le permitamos a la vida de David, que la vida de David nos enseñe una lección importante. Cuando Dios le da prosperidad, es de suma importancia que nos apoyemos completamente en Dios y no en esa prosperidad que Él nos está dando. Cuando tú prosperas en tus caminos, es fácil empezar a depender de esa prosperidad. Cuando te va muy bien en el trabajo, es muy probable que sin querer, con la mejor de las intenciones, empieces a confiar en ese trabajo, en vez de afirmarnos y apoyarnos en aquel que ha sido la fuente de nuestro éxito. Vemos en Éxodo capítulo 33, versículo 15, aunque parece que Moisés pudo haber tomado o pudo haber decidido entrar a la tierra prometida con o sin el Señor, pero vemos en este versículo que Moisés toma una decisión trascendental, una decisión que debe ser nuestra decisión. Él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y yo quiero terminar con esto, familia. Hemos estudiado sobre la prosperidad durante 3 semanas. Hemos estudiado que hay condiciones para la prosperidad. Estuvimos viendo que la fe va íntimamente ligada a la prosperidad. Y hoy estuvimos viendo específicamente que no debemos perder el sentido de que la prosperidad viene de Dios y que nuestra confianza no tiene que estar apoyada en lo que Dios nos está dando, muy por el contrario, debe estar apoyada en aquel que nos está dando. Y esta decisión de Moisés que le compartía recién, esa declaración que él le dice, Señor, si tú no vienes conmigo, si tu presencia no está conmigo, yo aún no quiero la tierra prometida. Esta lección debe ser una alarma en la vida de todo creyente, que aprendemos sobre los caminos de un Señor generoso, de un Señor que nos ama y de un Señor que desea bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Debemos tener un compromiso con sus métodos, con sus formas de bendición. Y tengo que decirte esto, con esto terminamos. Nunca elijas la bendición en detrimento de aquel que es el que bendice. Dios te bendiga. Les invito que en este tiempo que les queda ahora para debatir, puedan compartir sus testimonios y puedan edificarse unos a los otros, alentándose a poner en el final de nuestra visión, pero también en el principio de nuestra visión, poner a Dios como nuestro único proveedor, como nuestro único sustentador, como nuestra prioridad en nuestra vida. Y te voy a repetir el mismo versículo que te dije hoy al principio y que te dije en la primera clase, porque resume el espíritu de esta enseñanza. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, sea dinero, sea salud, sea matrimonio, sea familia, sea hijos, sea ministerio, todas esas cosas te serán añadidas. Te bendigo en el poderoso nombre de Yeshua y estamos muy felices de que estés compartiendo con nosotros en estos nuestros puntos de encuentro, tu lugar.